Cuando están cansados, me toca a mí. Y como soy la más cortita del grupo, y hablo de estatura, no hablo de edad, les aclaro, no se nota si estoy parado o sentada. Y como me gusta mirarlos, yo me voy a parar. Vamos a poner la silla para atrás y les voy, me gusta, mira, si no los de atrás yo no los veo porque quedo recortita, ¿está? Bueno, no, acá estamos bien, acá los veo, me gusta verlos. Los cuatro hablaron de si es justificable o no la falta de recursos para. Yo no tengo que hablar de eso, yo tengo que hablar de los avances, porque entre tanto conflicto y entre tanta cosa, algunos avances tenemos. ¿Alcanzan? No. ¿Son pocos? Sí. ¿Nos tenemos que abrazar esos avances? Nos tenemos que abrazar esos avances, porque es la única forma de ir empujando esto. Pero me vino a la memoria cuando los escuché hablar a ustedes, que los juzgados de familia fueron creados por ley. Ustedes pueden ir a googlear esas leyes de cómo se crearon los juzgados de familia. Todos, los de todo el país, en cada provincia, fueron creados por ley. ¿Y qué dicen los fundamentos de la creación? Que los juzgados de familia deben, no pueden, deben, luchar por la consolidación de la familia. Qué detalle, ¿no? Podríamos empezar todos los escritos con esto, ¿no? Bueno, encontrar soluciones conciliadoras y judiciales eficientes para los conflictos de familia. Eso dicen los fundamentos de la ley que crearon los juzgados de familia. Buscarán la recomposición del núcleo básico de la familia, de la sociedad, y tribunales dedicados a resolver tales problemas en forma rápida y equitativa. Eso dice el fundamento de la ley que creó los juzgados de familia. Deben arribar a una conciliación o reconciliación consistente que logre cicatrizar heridas. Miren si no podemos empezar todos los escritos con estas 5 frases. Bueno, para esto fueron creados, me acordé que lo tenía en el teléfono, justo lo escuchaba hablar y dije, yo tengo los fundamentos acá, porque lo dije algún día ganando amigos yo siempre, ¿viste? Bueno, esto no era lo que me tocaba a mí, pero es importante que entendamos que cuando crearon los juzgados de familia, fueron creados por ley. Alguien los pensó y alguien pensó en los fundamentos para qué fueron creados. Estoy seguro, no necesitamos abrir un debate acá, que todos acá opinarían que no es esa la función que están cumpliendo los juzgados de familia, ¿verdad? Bueno, tal vez es hora de empezar a recordarles. Y no importa si tenemos recursos, no importa. Esa es la función que les dio la ley, así que esa es la función que deben cumplir. ¿Cómo? Es problema de ellos. Yo no puse a los jueces del Chaco, ni los de Capital, ni los de Tucumán, ni los de Corrientes. Ellos se presentan, dan un examen, hacen un recorrido, buscan apoyo, hasta que llegan al lugar. Saben que van a un juzgado de familia. No van a un juzgado civil y comercial donde van a debatir un pagaré o van a debatir un auto, un remate, una venta. Van a un juzgado de familia. Necesitan un esfuerzo extra. La semana pasada salió en la provincia de Buenos Aires un comunicado de todos los jueces de familia casi disculpándose por todos los problemas que tienen y las angustias y que no pueden evaluar a los niños. Entonces yo lo llevé al programa y lo leí. Y todos estaban recontentos porque dijeron, mirá, nos van a apoyar. Y les dije al final que les quería dar una idea. Ya que tenían todos esos problemas, y dicen que no los escucha la Corte de la Provincia, que una posibilidad era que habilitaran todo el día. Mañana, tarde, sábado, domingo, feriado, Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, y todo lo que pudieran para cobrar muchas horas extras. Entonces iban a reventar los fondos de la Corte Suprema y los iba a tener que escuchar, ¿o no? En algún momento era una forma de enojarse o de reclamar, dando respuestas a quien lo necesita y poniendo en un apriete a quien no le está dando la respuesta que dicen tener. Ay, no saben lo que fueron los teléfonos después. Ni les digo. Bueno, mi función hoy acá era otra, hablar de los avances, pero no quería dejar de decirles esto, porque está al alcance de todos, lo googlean y lo ponen en todos los escritos. Vamos, no son muchos los avances tal vez, pero son buenos y hay que usarlos. Vamos a empezar por los internacionales. La Comisión Interamericana y la Corte están escuchando los reclamos argentinos. Los están escuchando de verdad, los están trabajando y rápidamente. Entonces no le tengamos miedo, porque hoy se presentan por mail. No hay que hacer antes había que ir personalmente y llevar la caja y el formulario. Ahora se presentan por mail. No hay que tener miedo, porque la Corte y la Comisión están escuchando. Este año hubo varias sanciones para Argentina. Yo traje 2, porque si nos poníamos a analizar todos los casos nos agarraba la medianoche. Entonces dije, bueno, elijo 2.
Este año hubo 2 casos. Uno fue resuelto el 21 de junio del 2023 y fue presentado el 28 de febrero. Miren lo que tardó. Nada, 4 meses. Así que la Corte, en este caso es la comisión, pero es lo mismo, dictaminó y dictaminó bien. Es un papá que no podía ver a sus hijas. A ver si les suena esto conocido. Se casó en el 2008. Se separó en el 2014. Se los hago cortitos, no voy a contar toda la historia porque hay muchas hojas. En el 2017, las hijas regresan de una visita y le cuentan a la mamá que el papá tiene nueva pareja. Sonamos, empezaron los problemas. Obstrucción de vínculo, denuncia y todo lo que nosotros conocemos que viene atrás de todo eso, ¿verdad? Bueno, el pobre papá fue a primera instancia, fue a la Cámara, fue a la Corte de la provincia, fue a la Corte Nacional y fue a la comisión, porque dijo, yo no, con esto no podía más él. Bueno, ¿quieren saber lo que dice? El juzgado, vamos a los juzgados, hay que denunciarlo. El juzgado nacional de primera instancia, número 87 de Capital Federal, fue el que hizo todo este derrotero. Ana Paula Garona Dupuis, una gran amiga mía, porque la encuentro en cantidad de casos en estas condiciones. Fue irónico. Bueno. Claro, porque a veces creen que es amiga mía de verdad, claro. Puede pasar. No, por eso nadie dijo nada, yo dije, les voy a avisar que fue irónico. La decisión de la comisión fue, en vista a los antecedentes señalados por la comisión, considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Irreparabilidad, habla del niño, de los niños. Irreparabilidad, contenidos en el artículo 25 del reglamento. Le dice un montón de cosas más, intima a la Argentina que en 15 días analice qué pasó en toda esa causa, le dé una respuesta a la comisión y que inicie la revinculación inmediata de ese papá con sus hijas. No es menor. Lo hizo en 4 meses. Nosotros en 4 meses no tenemos el primer despacho. Bueno, la comisión analizó todo el expediente y sacó la resolución. 4 meses. Miren si vale la pena llegar a la comisión. No hay que tenerle miedo. Otro caso, el segundo, traje 2 nada más de él. Este es de la Corte, no de la comisión. Este caso es de una mamá, 13 años, quedó embarazada, vulnerable, y su mamá, que la acompañaba, también vulnerable, sufridas, una familia sufrida. Nadie le preguntó nunca a esa niña embarazada qué quería hacer con su bebé. Todos dieron por entendido que lo mejor que le podía pasar era darle una adopción. Y todos hicieron todo para que le den una adopción, sin preguntarle nada. Ella lo peleó y llegó a la Corte. Pasó la comisión y llegó a la Corte. Miren lo que dijo la Corte. También duró un poquito más, pero no más de 8 meses, que también es ¿no? Es nada, exacto. Para lo que estamos acostumbrados nosotros, es nada. El Estado es responsable, dice la Corte Interamericana, por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida familiar, a la protección de la familia y a los derechos de la niñez. También es responsable de la violación de los derechos de esa mamá de 13 años, de la vida familiar del niño Mariano también, que era su hijo, el que no tuvo la oportunidad de tener desde el primer momento, y también dijo, el Estado es responsable de la violación de los derechos de esa abuela, que acompañaba a esa mamá, todos vulnerables, porque todos hicieron lo que quisieron sin escuchar a nadie. Entonces, ¿vale la pena llegar a la Corte? Vale la pena llegar a la Corte cuando vemos que todo se nos atora acá. ¿Es lento? No es lento, es una idea que teníamos de antes, porque antes había que viajar, ir a las audiencias presenciales, todo lo que se hacía antes, no mucho antes de la pandemia en realidad, y ahora todo se agilizó. Aprovechemos, no es muy complejo, hasta las indicaciones las encuentran en la página de la Corte si entran. Bueno, ahora entremos a Argentina. 3 casitos rápidos. Eso de que dicen que no podemos hablar de alienación parental, la verdad que no lo entiendo, porque ya habló la Corte de la Nación. Entonces, si habló la Corte de la Nación, repitámoselo en todos los escritos, porque no pueden ir contra la Corte de la Nación. El Ministerio Público Tutelar de Capital dice, siguiendo con las distintas modalidades de influencia en el discurso del niño. Son psicólogos, son colegas. Ahí tenés, ¿ves? Colegas, ya piensan como vos. ¿Y qué colegas? Hay un grupo interdisciplinario ahí que es impecable.
habla de las influencias del discurso del niño que surge de una inoculación. Más claro, imposible, ¿no es cierto? Se produce cuando los adultos responsables de la crianza infunden ideas distorsionadas de la realidad en el psiquismo del niño. Estás por morir en este momento, ¿no? Claro, bueno. Cuyo proceso de individualización se encuentra a su cargo. Entonces, hablan del adulto que tiene a cargo un niño y cómo le inocula ideas para que diga lo que el adulto quiere que diga. Lo firma el tutelar. No es un dictamen aislado que no tiene firma, está y lo podemos usar. A esto voy. La Corte de Justicia de la Nación Argentina a esto le dice, un renglón después, los jueces deben pensar las consecuencias futuras de sus decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños. No es un invento. Fallo 331941, lo dijo la Corte. Usemos estas cosas, pongámoselos en todos los escritos, porque de algún... ¿Cómo? Cámara Civil, J, capital. Un paso abajo de la Corte de la Nación, porque son juzgado de primera instancia, Cámara Civil, Corte, en el medio no hay nada. Cabe recordar que se presenta la alienación parental, es de ahora, diciembre del 21, no tiene 150 años, no tiene nada de tiempo. Se presenta la alienación parental cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores, como consecuencia de acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, pueden ser de las dos maneras, pero movidas por el otro de mala o buena fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo. ¿Más claro? Imposible. Y final, Corte de la Nación, que en efecto no pudo pasar desapercibido, le dice la Corte de la Nación a la Cámara Nacional y jugó primera instancia. Señores, no le pudo pasar desapercibido, se lo dice con todas las letras, que tal actitud mantenida, en este caso por los niños, dice, con algunos vaivenes que fueron perdiendo entidad en el tiempo, porque era una causa que tenía como 15 años, al margen que pudo haberse originado en la alienación, lo dice expreso, en la alienación, con el discurso paterno ayudado por la posición de la madre. ¿Tenemos avances? Tenemos avances. Hay que usarlos. Tenemos avances. Bueno, yo traje los fallos por si alguno quiere sacarle copia después. Bueno, algunos otros, cortitos, para que no se vayan con 2 o 3 avances nada más. Cámara Nacional de Apelaciones Civil, Sala K, de agosto del año pasado, del 2022. Por primera vez una Cámara dice, cuando una mamá pedía una restricción y una restricción y una renovación y una renovación y ahí iba un expediente eterno, esta vez el papá con su abogado lo apela, llega a la Cámara y dice, escuchen, la violencia de acá es entre los adultos. Le damos la restricción, pero no respecto al hijo, que revinculen. Primer fallo en el ámbito de nación, por lo menos, Sala K. En el marco de los hechos de la violencia familiar, parece correcta la solución, correcta, de mantener la restricción entre padres, pero no con el hijo, que tenga vinculación. Es un avance. Sala K. Juzgados un poquitito más. San Isidro, nos vamos a la provincia, algún juzgado chiquito, más chiquito de familia. La justicia de San Isidro resolvió quitarle a una mujer el cuidado de sus hijos por su acción alienadora, lo dice la sentencia, para separarlos de su padre y le concedió el cuidado exclusivo a él. ¿Es un avance? Es un avance. Esto tiene muchos fundamentos, yo les leo un resumen. El fallo completo es exquisito, es para sacar un montón de frases de acá, ¿de acuerdo? Cámara Civil. En este caso, ¿saben que reconocieron? Un daño y perjuicio. El papá impedido presentó una demanda de daños y perjuicio y la Cámara dijo, sí señores, usted fue impedido y tiene derecho a un daño y perjuicio y condenó a la madre a pagar los daños y perjuicios por el tiempo en que estuvo impedido. Estos casos que acabamos de ver, hay muchos más, pero yo por la hora que era en la jornada y todo dije muchos más no podíamos traer. En la próxima traemos otra tanda. Estos son casos de obstrucción. A ver si diferenciamos la obstrucción con la falsa denuncia. Estos son casos de obstrucción. No había denuncia, no había medida cautelar de impedimento, ¿está?
Eran casos en los que la madre hacía lo imposible para que el padre no viera al hijo, claramente. Por eso había alienación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de falsa denuncia, porque esto me inundan las redes preguntándome por falsas denuncias. Cuando hablamos de falsa denuncia, espero que los penalistas estén de acuerdo, porque yo estoy al horno, acá está claro, ¿no? Bueno, no, por las dudas digo, ¿viste? Yo me atajo, rápido me atajo. Bueno, cuando hablamos de falsas denuncias, no nos alcanza con una resolución de archivo, porque cuando vas a familia te dicen, esto no es falsa denuncia. No alcanza con que me escriben y me dicen, a mí me archivaron la causa y ahora él me hizo una falsa denuncia. Bueno, con el archivo simple no alcanza. Para que sea falsa denuncia, tiene que haber una resolución expresa de sobreseimiento o absolución que diga que la persona no cometió el delito o que el hecho no existió. Eso es falsa denuncia. Si no tenemos esa resolución, no tenemos falsa denuncia. ¿Que hay casos? Hay casos. ¿Muchos? Sí, hay muchos. No traje todos tampoco. Santa Fe. Llegó al juicio oral. Supo el abogado defensor con mucha habilidad preguntar y ella terminó diciendo, ¿mi ex admitió una estrategia de su abogado? Escucharon, ¿no? De su abogado. Para que yo fuese preso 2 años y ella está tranquila. Se quebró en el juicio oral, se quebró y le preguntaron tan bien que terminó reconociendo, el caso es largo, el padre es con quien tengo trato ahora, porque después me comuniqué con él, Claudio Coraza, es un transportista, es bastante conocido fue el caso, la justicia terminó dándole el nene a él. Él lo tiene a su cuidado, vive con él, sube fotos, muestra cómo está divino el enano ese, divino, bueno. Pero se tuvo que bancar todo un juicio penal y llegar al juicio oral para que el defensor preguntara correctamente y lograra quebrarla y que ella pudiera decir que era falso lo que estaba diciendo y reconocer que había sido una estrategia del abogado. Ahí estamos en problemas. Bueno, sí, bueno, pero somos abogados, estamos en problemas. O me van a decir que nunca se sentó en el estudio de algunos de ustedes una persona que dijo, hago cualquier cosa con tal de destruirlo. Ah, bueno, por eso. Porque yo tengo 33 años, soy la más vieja, pero ustedes tienen algunos también, claro. Trelew. El denunciado fue imputado, escuchen, fue imputado por violación de domicilio en concurso real con amenazas agravadas por uso de arma de fuego, enmarcado en el contexto de violencia de género, en concurso ideal con tenencia ilegal, no sé nada de todo lo que significa esto, claro, con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en calidad de autor. Toda la vida, era para toda la vida, ¿no es cierto? Claro, más o menos para toda la vida. Bueno, el juicio avanzó, llegaron al juicio oral. Llega la denunciante, se sienta a declarar y la fiscal le pregunta primero, que se supone que estaban del mismo bando, y le dice, bueno, reláteme bien los hechos, relate con detalle los hechos. Y ella dijo, para que no me encuentro, reconoció que nunca pensó que esta situación iba a derivar en todo lo que ocurrió y reconoció haber mentido directamente en el medio del juicio, haber mentido, porque según contó todo empezó con una discusión en la que pretendía que su pareja se fuera de la vivienda, ya que pretendía comenzar la relación con otro sujeto. Y como su pareja se negaba a irse, y ella se acordó que tenía un revólver viejo que él había encontrado, porque era recolector de basura, lo había encontrado en uno de esos, pero no andaba ni el revólver, lo tenía de vista, dijo que con ese revólver la había amenazado. Vino la policía, le allanó la casa, le encontró el revólver, no servía para nada, lo metieron preso y esta fue la imputación, hasta que llegó al juicio oral. Esto es falsa denuncia. ¿Entienden lo que necesitamos para una falsa denuncia? Necesitamos o que digan que vos no fuiste el autor o que digan que el hecho no existió. ¿De acuerdo? Se le fue un poquito a la mano, sí. Pero ¿por qué no miran las consecuencias? No miran las consecuencias de cuando van a denunciar. San Isidro, un hombre de 58 años padeció durante 2 años el infierno de una prisión por una denuncia que se comprobó que era falsa. Era un abuso sexual. El juez Alejandro Lago a cargo, cuando lo absuelve, le dice, este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas. Después de 2 años preso, 58 años, le arruinaron la vida, le pide disculpas, nada más que disculpas le pide. Le pide disculpas en nombre de la justicia, le pide disculpas cuando lo absuelve por estos casi 2 años que pasó privado de su libertad sabiendo que esto es irremediable. El presidente del tribunal sabía que era irremediable y le pide disculpas. Una locura, pero están pasando estas cosas, pero las tenemos que saber porque las tenemos que usar. A esto voy, hay que usarlas. Esto los pueden usar ustedes que son penalistas, nosotros que hacemos civil. Neuquén, el hombre imputado por delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.
le pasó de todo, sufrió restricciones, bueno, el jurado popular lo absolvió. Otra cosa, si tienen cerca gente que está en penal, busquen el jurado popular. Casi es absolución plena, no hay casos casi de condena cuando es jurado popular, cuando llegan a estos juicios orales, porque tienen sentido común, que los jueces perdieron. Esta es la realidad, tienen el sentido común que los jueces perdieron. Y el último, que es una perlita, el Neuquén. Un juez lo vivió en carne propia, fue denunciado falsamente por la abogada que era su secretaria. No saben el lío que se armó en Neuquén. La abogada denuncia con un certificado médico que quería acreditar su situación de violencia psicológica y física que el juez había tenido para con ella. Empiezan el jury, arranca todo el trámite. Cuando están en el último minuto del jury, por alguien que no sé qué estaba investigando, detectan que el certificado ese original era trucho. Se comunican con el médico dice, yo no la conozco a esa mujer, yo nunca la atendí, un psicólogo. Nunca la atendí, nunca hice un certificado, yo no sé quién era. O sea, le habían copiado hasta la firma. Toda la causa era trucha y el señor estuvo a 2 horas que lo destituyeran. Lo vivió en carne propia. No está bueno lo que le pasó, pero está bueno que sepa lo que pasa cuando las denuncias son falsas y ellos no actúan en tiempo y forma, ¿verdad? Bueno. Vamos a cerrar ahora con algunos conceptos cortitos. Les traje casos, ahí vieron lo que era obstrucción, cuáles son los avances y cuáles son falsas denuncias y las cosas que pueden usar. Y la Corte Interamericana. ¿Está? Corte de Nación. Usemos la Corte de Nación, usemos la Corte de Nación. Yo sé lo que saben que van a decir los inferiores y no es vinculante, no podemos porque no es vinculante. Sí, desde lo moral es vinculante, porque hablamos de niños. En otro tipo de causas no será vinculante, pero acá, desde lo moral, es vinculante. Porque no me pueden obligar ustedes, que si yo sé que la Corte dice esto, que les voy a leer ahora, no me pueden obligar que yo vaya a primera instancia, a Cámara, a Corte de Provincia, a Corte de Nación para conseguir el mismo resultado, porque cuando la Corte dicta una doctrina, la mantiene en el tiempo. Generalmente, hasta que no cambian los ministros, o pasa algo extraordinario, esas doctrinas no se modifican, duran años. O sea que si yo llego con un expediente ahora a decirle que algo pasó en mi expediente sin elementos objetivos, la Corte tiene que decir el fallo 3442669, que es nuevo, es actual, no tiene nada de tiempo, dice el interior superior del niño no debe ser considerado en forma puramente abstracta, que es lo que está pasando en todos los juegos de familia, sino que su contenido debe determinarse en función de elementos objetivos. Elementos objetivos. Lo está diciendo claramente. Entonces no es suposición, nos imaginamos, un informe que va, que viene, que no dice nada, que dice 4 palabras. Elementos objetivos es eso. ¿Qué es objetivos? Mire, yo me anoté la definición. Se basa en hechos, no en sensaciones. Eso es objetivo. Hechos, no sensaciones. ¿Lo digo bien? Muy bien. Bueno. Dice, el interés superior del niño no puede ser aprendido ni entenderse satisfecho, sino en la medida de las circunstancias comprobadas en cada asunto. Comprobadas. También me busqué la definición. Pasa a tener la certeza de la veracidad. No una suposición, y es mediante pruebas. Entonces, ¿por qué los juegos de familia no hacen esto? Si lo está diciendo la Corte de la Nación. Este es otro fallo, es del 23, mira, 20 de abril del 2023, es de este año. O sea, la Corte sigue hablando en estos temas. ¿Y saben por qué habla así la Corte? Porque le llevan casos que son terribles. Ahí se dan cuenta que no vio el inferior, no vio el de primera instancia, no vio el de cámara, nadie vio nada. Entonces no les queda otra que bajar estos mensajes y decir, señores, no puede haber pasado desapercibido esto. Señores, no pudieron haber visto que hay cosas, no hubo circunstancias comprobadas. Señores, no pudieron haber advertido que no pasó tal cosa. El interés superior del niño exige para cada supuesto una respuesta personalizada, porque no es un concepto abstracto. Al tratarse de la vida de una persona menor, la utilización ciega de la letra de la ley, huérfana de otra compañía, sola, tiñe la actuación jurisdiccional de arbitraria, la propia Corte lo dice. Se lo dice a ella misma y se lo dice a todos los inferiores. Es arbitrario cuando es solo la letra de la ley huérfana de otra compañía. Vale decir, sin un conjunto de pruebas que avalen lo que quieren decir. Ya se estarán aburriendo, supongo, pero bueno. El principio de interés superior del niño obliga a los órganos judiciales
a aplicar las normas analizando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de estos pueden verse afectados por las decisiones y medidas que adopten. Fallos, todos fallos, Arteaga es este. Derecho a preservar la identidad. El derecho, y ahí viene Fornerón, el derecho a la identidad ha sido conceptualizado por la Corte Interamericana, en el caso de Fornerón, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad, destacando la especial importancia que entraña durante la niñez. El derecho a preservar la identidad. Si lo sabemos nosotros, lo saben ellos, lo tienen acá a un clic de la computadora y tienen todo esto que necesitan. El derecho a ser oído. Juicio propio, dice la Corte. Expresar su opinión libremente. ¿Ustedes creen que en un fallo la Corte de Nación pone a expresar su opinión libremente porque se le antoja? No, porque ven que llegan cantidad de fallos apelados donde vieron que los chicos no fueron escuchados libremente. Por eso lo aclara. Si no, no lo aclararía, porque no es necesario estar en las convenciones. Si lo pone expresamente en un fallo, es expresamente porque están viendo que los chicos no son escuchados libremente. Ni más ni menos que eso. No sé si tengo alguno más. Ah, sí, el deber de los jueces. Vamos, cerramos con el deber de los jueces. Bueno, el deber de los jueces. A la hora de definir una controversia, dice la Corte de Nación, en un fallo también de abril del 23, y no viene con número, no se puede, después pueden buscarlo por el dato. Los jueces no deben omitir, no dice no pueden, dice no deben omitir atender a las consecuencias que se derivan de ella. ¿De ella de qué? De la definición que están dando de la controversia, a fin de evitar que, so pena de un apego excesivo a las normas, se termine incurriendo en mayores daños para aquellos que se procuran evitar, minimizar o reparar. ¿No les parece importante? Es la palabra del máximo tribunal. No nos pueden obligar a apelar hasta la Corte para encontrar estas respuestas. Tienen que entender que si bien no son vinculantes jurídicamente, sí son vinculantes de lo moral cuando hablamos de niños, porque los niños no tienen tiempo. Y si no, llegamos a la Corte cuando tienen 15 años. Y tampoco está bien. Acá les pasó a todos esto. Queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales en temas de familia, fallo 344-2901, si estos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados. Más claro que esto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una plancheta, un despacho que era una fórmula, un modelo prefijado, un copio y pego de otra resolución? La mayoría. Bueno, ¿qué dice la Corte de Nación? Queda desvirtuada la misión específica de los juzgados de familia. Específicamente habla de los juzgados de familia, no habla de todos los juzgados. En temas de familia, si estos se limitan a decidir los problemas de esta manera. ¿Está claro? Entonces, ¿tenemos avances? Sí. ¿Todos? ¿Muchos? No. ¿Todos los que queremos? No. ¿Sirven? Sirven. Hay que abrazarse de estos avances. Y si es necesario abrir todos los escritos judiciales, arrancando con estos conceptos, habrá que hacerlo hasta que los lean. Un día los van a leer. Porque de tanto ponerlo va a haber un momento que alguien va a decir, che, pero espera, arrancan todos los abogados igual y acá, con los conceptos de por qué se creó los fundamentos de la ley de la creación de los juzgados de familia. Llegar a las audiencias y decirle, perdón, antes que me pregunte lo que necesito en la audiencia, le voy a decir, ¿sabe usted que la creación de los juzgados dice esto y esto? Porque llegó un momento que nos van a obligar a hacer eso. Porque se olvidaron, perdieron la memoria y se olvidaron para qué fueron creados. No para destruir, para construir. Le digo que tenía que ser un cementerio de medidas continuadas de impedimento. No, eso no es su función. Su función es crear puentes, vínculos, construir la familia, reconstruirla y acompañarla, no destruirla. Están haciendo todo lo contrario. Y lo peor de esto es que pareciera que estamos muy cerquita de una eclosión del sistema de familia, porque está pasando en todo el país. Y se los garantizo, a mí me llegan, honestamente, me llegan al canal cajas con expedientes fotocopiados completos de cualquier lugar del país. A ver si las puedo leer. Las mandan directamente. Llegan con mi nombre y con cajas llenas de papeles. Imagínense la desesperación de esas personas en cualquier punto del país para animarse a encontrar la dirección, a fotocopiar sus expedientes completos y a mandarlos en una caja sin siquiera conocerme. No es poco. Bueno, a seguir luchando. Les agradezco la atención.